¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos y todas muy bien. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentar a Guillermo Ruiz, quien nos va a hablar de las marcas de la pandemia, el derecho a la educación afectado. Él obviamente es especialista en temas de educación, que efectivamente con esta pandemia que atravesamos es uno de los derechos que claramente se ha visto muy vulnerado. En ese sentido, digamos, decir simplemente que Guillermo Ruiz es profesor de nuestra universidad, es profesor titular de nuestra Universidad de Buenos Aires, y además es investigador de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gioja, y además es investigador con ICET, y por cierto, esta actividad se contextualiza, se enmarca en un proyecto PIC, que justamente Guillermo dirige, un proyecto del año 2015 que está en vigor, que es el derecho a la educación, la eficacia de las políticas educativas en la construcción de la ciudadanía. Así que justamente en ese marco vamos a compartir esta charla con Guillermo, y todas las preguntas y comentarios que tengan, sobre todo los que están por vía YouTube, digamos, presenciando esta charla, las pueden hacer, que nos las van a transmitir, así se las comunicamos a Guillermo. Así que con esto le doy la palabra al profesor Guillermo Ruiz. Muchas gracias, Luciana. Esta presentación se enmarca en una línea de investigación que iniciamos hacia el año 2002 junto con Laura Clérico y Gonzalo Álvarez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la cual nos preguntábamos sobre los vínculos entre el derecho y la pedagogía, entre el derecho y la educación, y es una línea que mantenemos, que creció, que se desarrolló a lo largo de los años, desde el 2002 hasta la actualidad, y es una línea que mantenemos, decía, muy viva, vigente, a través de proyectos que dirigimos junto con la doctora Nancy Cafinón en el marco de la programación científica UASIT y como este PICT que mencionaba Luciana. En este último en particular, desde un enfoque interdisciplinario, nos preguntamos acerca del contenido del derecho a la educación desde el punto de vista de la formación. ¿Qué supone el derecho a la educación? ¿Derecho a qué? Y para eso hice una presentación que quiero compartir, son pocas plantillas que me parecen que pueden encuadrar un poco la argumentación que soy. En este caso en particular me interesa principalmente analizar cómo ha sido afectado, esto que anticipaba Luciana, el derecho a la educación a través de las medidas que se tomaron desde marzo de este año por la pandemia del COVID-19, que dispusieron el cierre de los sistemas escolares, de las instituciones educativas en casi todo el mundo, y que su reemplazo, o como forma de paliar la situación y de mantener la continuidad pedagógica, a través de la educación a distancia. Para eso voy a abordar tres cuestiones, algunas de las dimensiones vinculadas con el contenido del derecho a la educación, reitero, desde el punto de vista de la formación de las personas. Por otro lado, las respuestas que han dado los gobiernos ante la pandemia, es decir, el cierre escolar como recurso farmacéutico, por un lado, y paralelamente esto que decíamos, la educación a distancia a través de plataformas digitales. Y en tercer lugar, qué implicancias y qué escenarios podemos identificar que se derivan para el ejercicio del derecho a la educación a partir de estas dos medidas que han dado los estados. Una primera cuestión a destacar en este sentido es cómo podemos identificar dos términos, el de educación y el de escolarización, que me parece importante tenerlos claros cuando pensamos al derecho a la educación. Cuando hablamos de la educación en particular, hacemos referencia a una práctica social presente en todas las comunidades, desde la comunidad más primitivas hasta las sociedades más complejas desde el punto de vista tecnológico y organizativo. Cuando hablamos de escolarización o de educación formal, hacemos referencia principalmente a una forma de escolarización, de educación, a un tipo de educación que es la que se institucionalizó a lo largo del siglo XIX y principalmente en el siglo XX, a la luz de la propia conformación de los estados nacionales modernos, es decir, esa creación de instituciones organizadas en torno a niveles, una estructura académica con niveles educativos, con un rango de obligatoriedad, y que suele estar muy asociada precisamente con cuando uno concibe al derecho a la educación. Uno concibe al derecho a la educación y piensa en la escolarización de la población, ¿no? El derecho a la educación en sí mismo comprende desde el plexo normativo internacional un importante catálogo de obligaciones para los estados, y su vigencia como derecho está muy presente desde el punto de vista discursivo, es invocado por todas las orientaciones ideológicas de todos los partidos políticos.
y también se evidencia mucho en las políticas públicas que instrumentan los estados para extender la escolarización de la población, para que la población infantil, adolescente, joven, adulta, acceda a los sistemas escolares en cada uno de los países. Más allá de toda discusión sobre los aspectos o definiciones materiales y conceptuales del contenido del derecho a la educación, lo que hoy podríamos decir para esta charla en particular es que los sistemas nacionales de escolarización constituyen quizás el indicador más notorio y valorado de este derecho humano, del derecho a la educación. Su expansión, el acceso de la población infantil, adolescente, joven, adulta a los distintos niveles de los sistemas escolares, así como los alcances de la educación formal en términos de retención de estudiantes, de graduación de estudiantes, conforman proclamas igualadoras muy consensuadas entre los países y entre las personas, que está por encima de las diferencias sociales y culturales e incluso ideológicas. Reitero esto, es un derecho invocado tanto por la derecha como por la izquierda, que es reivindicado por organismos internacionales muy diversos y por supuesto por las autoridades nacionales. Ahora bien, cuando pensamos hoy tratamos de iniciar la tarea de conceptualizar al derecho a la educación desde el punto de vista formativo, podríamos decir que todas las personas tienen derecho a la educación debido a que las capacidades para interpretar el mundo y actuar en él resultan esenciales para la vida humana. Cuando decimos todas las personas, podríamos subrayar ahí el principio de igualdad, que es un tema muy estudiado en el derecho. Entre ellos, por colegas del instituto, Martina Aldao, Laura Clérico, desde hace mucho tiempo tiene una línea de trabajo en tal sentido. Aquí tenemos un libro reciente, publicado por Nancy Carrino y Laura Clérico, en el cual ellos, los autores, diferencian o formulan y analizan diferentes fórmulas para definir dicho principio de igualdad, ¿no? Yo destaco del planteo que hacen los autores la perspectiva de la igualdad como reconocimiento y redistribución, que apunta a evidenciar desigualdades de tipo material y simbólico, por lo cual la igualdad es pensada no como un presupuesto de partida, sino como una meta a alcanzar. Hago hincapié en estos tres términos: educación, escolarización, igualdad, porque los voy a tener presentes a lo largo de toda la exposición que continúo. Aplicar, por lo tanto, al análisis de la educación como objeto de derecho el principio de igualdad resulta una tarea intelectual muy útil en este momento, en esta coyuntura en particular, porque cabría preguntarse, a la luz del panorama generado en marzo de este año en todo el mundo, en el cual se han cerrado instituciones y sistemas escolares, en qué medida se vio afectada la igualdad educativa, ¿no? ¿Cuán factible es reemplazar, para mantener la igualdad, cuán factible es reemplazar las clases presenciales con programas de educación a distancia? Sobre todo cuando ello es decidido de forma abrupta. Es aquí donde podría identificarse precisamente un punto de incertidumbre en relación con la cuestión sobre derecho a qué es exactamente el derecho a la educación. Otro aspecto importante en la conceptualización del contenido del derecho a la educación desde el punto de vista formativo, reitero, podría estar dado por el significado de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Aquí desde diferentes perspectivas, desde la pedagogía, desde la psicología educacional, desde la psicología genética, se ha analizado este tema, ¿no? Ello nos permitiría evaluar no solo el desarrollo humano de cada estudiante, sino también cómo estos aprendizajes favorecen el desarrollo social de las personas en cada contexto histórico particular. Y acá agregaría una dimensión de análisis para pensar cómo la definición de lo que es objeto de la educación es algo culturalmente definido. Para evitar esas visiones estandarizadas a través de PISA o de evaluaciones internacionales que hacen pensar que es posible ese tipo de definición global, ¿no? Colocar el foco en los procesos de aprendizaje desde el punto de vista del contenido del derecho a la educación supone promover o darle centralidad al carácter activo de la enseñanza, que constituye precisamente uno de los recursos más valiosos que tiene la escolarización, ¿no? La acción de escolarizar de forma masiva a través de sistemas nacionales de educación. Procesos tales como los que figuran en la plantilla, la indagación, el diálogo, la comprensión lectora, la deliberación, la exploración de argumentaciones, por citar algunos, podrían ser algunos de los procesos que estarían incluidos dentro de este catálogo que conformarían el contenido del derecho a la educación desde esta perspectiva. Con esto lo que quiero decir
desde el principio de igualdad, desde los procesos educacionales, que no es suficiente pensar al derecho a la educación solamente a partir de los estándares internacionales y de los contenidos básicos para regular los derechos humanos. Ni tampoco alcanza con analizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados en relación con este derecho hacia sus habitantes. Ni tampoco es suficiente con ver las estadísticas educativas de cobertura, las tasas de escolarización neta o bruta. Se requiere asimismo identificar las implicancias formativas que en cada sociedad tiene el ejercicio de este derecho. Para lo cual, el principio de igualdad, de reconocimiento y de redistribución que mencionábamos previamente, así como también el principio de equidad en la definición de las prestaciones educacionales, podrían proveer indicadores válidos para medir el ejercicio del derecho a la educación en cada contexto social en particular. ¿Qué observamos actualmente desde marzo de este año? Lo más evidente es el cierre de los sistemas escolares, ¿no? Aparece como un recurso no farmacéutico adoptado por casi todos los países, algo que es similar. Digamos, los recursos no farmacéuticos ya fueron implementados en una situación equivalente, comparable, que es la pandemia de la gripe de 1918-1919, posterior a la Primera Guerra Mundial. En ese momento se dispuso lo mismo que ahora, el encierro de la población en sus hogares, ahora de la población sana en sus hogares, y la higiene con agua y jabón. A pesar de esta semejanza con el pasado, en la actualidad hay una situación diferente, excepcional, porque se dispuso el cierre de las clases presenciales en todos los niveles educativos en casi todos los países del mundo. A eso hace referencia el mapa que utilizamos tomado de la UNESCO para esta charla, ¿no? Donde vemos todos los países del mundo con violeta y morado, la amplia mayoría de ellos con sistemas educativos cerrados. Un informe de la UNESCO, al cual, si tenemos tiempo al final lo veremos, donde vemos el impacto que ha tenido esta decisión, ¿no? Todo lo cual se basa en la creencia de que de esta forma se reduciría el contacto entre las personas y se interrumpiría así la transmisión del virus. Se trata de una situación crítica que no tiene precedentes de alcance global. Es la primera vez que ocurre desde que la obligatoriedad escolar se dispuso en el siglo XIX, como decíamos previamente, y que se extendió y mundializó durante el siglo XX. Y de aquí recordemos algunos elementos que son los que figuran en la plantilla, ¿no? Como la creación de la educación formal, de la escuela moderna, y acá cuando hablo de escuela hago referencia tanto al nivel inicial, al primario, al secundario, a la universidad, como la conocemos en la actualidad. La educación moderna, el aula, la institución educativa moderna refieren a un espacio material y a una estructura comunicacional. Fue algo diseñado, una forma institucional diseñada específicamente para llevar adelante la escolarización masiva, primero de la población infantil, y ya en los últimos años del siglo XX de la población adolescente. La escuela secundaria es obligatoria. Todo sobre la base de una idea en la que es posible desarrollar esta acción para todos y para cada uno a la vez, ¿no? Este es uno de los principios más disruptivos y revolucionarios que supuso la educación moderna, ¿no? Lo que hoy vemos es precisamente que las medidas dispuestas modifican esta situación, ¿no? Porque todos se paralizan, nadie asiste a la escuela, y por otro lado todo continúa, pero a través de otros ámbitos. Hay una separación entre este espacio material y la estructura comunicativa, ¿no? Y en este sentido encontramos distintas respuestas, ¿no? Hay algunos que se alegran de esta situación, incluso hasta con una visión romántica, creen que esto supone un cambio en la escolarización, una ruptura con la didáctica clásica que va a favorecer al conjunto, mientras que otros están en una situación, en una postura completamente contraria, advierten que esto podría significar el fin de la educación pública o de la escolarización masiva. Lo que nosotros evidentemente visualizamos es cómo la enseñanza se separa de la copresencia en el aula y en la institución educativa, y cómo el hogar, las casas, pasan a transformarse en espacios de trabajo escolar, ya sea que estemos en el nivel inicial o en la universidad. La casa pasa a ser un espacio escolar, ¿no? Muchas investigaciones han analizado casos similares, o sea, podemos encontrar algunos antecedentes de cierres escolares. La bibliografía médica acá diferencia, digo bien, los estudios en medicina que han estudiado casos de pandemia o de epidemias en el pasado, diferencian entre dos tipos de cierres escolares, los denominados reactivos
los denominados proactivos. En los primeros se dispone el cierre escolar porque una persona está ahí, hay personas infectadas dentro del establecimiento educativo. En los cierres proactivos, que es la situación actual, se anticipa que eso ocurra y para evitar la propagación se dispone el cierre porque se piensa que el aislamiento permitirá evitar la propagación. Hay un estudio médico que analizó el caso de los cierres escolares en los Estados Unidos, en 43 ciudades, entre los años 1918 y 1919, donde se pudo evidenciar una alta correlación entre los lugares donde se dispuso el cierre y la tasa de mortalidad de la población ante la pandemia de la gripe en aquel momento, ¿no? Los datos que están ahí, que los tomé de ese estudio, analizan los casos de las ciudades de San Luis y de Pittsburgh. En un caso, el cierre se dispuso un día antes del pico de la pandemia, el caso de San Luis; en el otro, 7 días después, que es el caso de Pittsburgh, ¿no? En el primer caso, por mucho tiempo, 143 días; en el segundo, tan solo por 53 días. Lo que nos dice la investigación es que la mortalidad fue sensiblemente inferior en San Luis, fue una tercera parte de lo que aconteció en Pittsburgh. En las décadas más recientes, de todos modos, los estudios no han dado mucha evidencia, los estudios epidemiológicos, digo, no han dado mucha evidencia de cómo determinar el umbral de cierre, con lo cual es el momento más apropiado para hacerlo. La investigación señala que el cierre escolar, en coincidencia con el pico de la pandemia, puede reducir hasta las tasas máximas de infección hasta un 40%, pero su impacto en las tasas generales de infección no es muy alto si se los compara con otro tipo de recursos de intervención no farmacéutica, como puede ser la cuarentena doméstica o el aislamiento de los enfermos. El tipo de cierre proactivo actual, dispuesto en marzo, tiene una envergadura sin precedentes, ¿no? Estos datos son muy elocuentes, no hace falta que los leas, ¿no? Pero nos permiten ver cómo a partir del 4 de marzo, a partir del 4 de marzo y en el transcurso de las 2 semanas siguientes, casi el 90% de la población infantil ha sido afectada por el cierre escolar, ¿no? Sin duda es uno de los mecanismos más poderosos de intervención no farmacéutica y en el cual han coincidido las autoridades de todos los países en tan poco tiempo, ¿no? Luego podemos volver sobre algunos de estos datos. Hoy por hoy bajó ese 90% porque ahí ya hay países que han vuelto a tener algún tipo de actividad pedagógica, escolar, perdón. Con este panorama de contexto, los gobiernos han convocado a todas las instituciones de todos los niveles educativos a continuar los estudios, ¿no? A mantener la continuidad pedagógica, con las diferencias que tenían en el mes de marzo el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio norte pensemos que para marzo los países estaban promediando la segunda parte del año académico que se había iniciado en el 2019. En el hemisferio sur estaba comenzando el año académico 2020, y eso tiene implicancias muy importantes sobre las decisiones didácticas en el hemisferio norte, sobre cómo acreditar los estudios de los estudiantes, y en el hemisferio sur sobre cómo planificar o replanificar clases que habían sido diseñadas para todo el año, todo un cuatrimestre de forma presencial. Esta experiencia en estas semanas, tanto en el norte como en el sur, nos invitan a pensar y a repensar qué supone dar clases en estas condiciones, ¿no? Ya que lo que podemos ver por las noticias solamente es que lo que se evidencia son muchas desigualdades de diferentes tipos: desigualdades en el acceso, desigualdades en las posibilidades que tienen los hogares y las familias de hacer un acompañamiento pedagógico de sus hijos o de los propios estudiantes. En muchas casas no tienen conexión, a lo sumo tienen un celular, viven al día, no tienen computadoras. En muchos países el acceso a las computadoras acontece solamente en las instituciones educativas. Por otro lado, en esos casos, en algunos países se ha tratado de compensar esa falta de conexión con la distribución de materiales impresos, pero tampoco resulta útil si es que no hay acompañamiento pedagógico por parte de los padres para sus hijos, para que puedan desarrollar la tarea que viene en un material impreso. Asimismo, los estudiantes se sienten muy observados, es todo mucho más individualizada la forma de interactuar con el saber escolar, con el conocimiento, ¿no? No tienen esa posibilidad que la tienen en el espacio físico de la escuela de repartir la carga de la tarea académica, la tarea escolar. En los niveles inferiores, a su vez, del sistema, es decir, educación inicial,
infantes, en educación primaria, primeros años de la escuela secundaria, los docentes también se ven muy observados por los padres, ¿no? Al volverse algo doméstico, el espacio escolar se vuelve un problema en otro sentido también. Es algo que no se diferencia del hogar. Por lo tanto, se necesita un encuadre territorial que no está dado en lo doméstico. Ahora bien, una vez hecha toda esta descripción del cierre compulsivo de los sistemas escolares, de la decisión de tornar la tarea escolar en una tarea doméstica, cabría preguntarse lo que convoca en esta reunión, ¿no? ¿Cómo ha sido afectado el ejercicio del derecho a la educación? ¿Qué consecuencias tiene la aplicación de la educación a distancia de esta forma? ¿Qué consecuencias tiene para el ejercicio del derecho a la educación? La virtualización de las clases presenciales dispuesta por los gobiernos y autoridades, tanto por su carácter masivo y compulsivo, como por la forma de comunicación y trabajo con los estudiantes, encontró diversos problemas técnicos y a su vez generó desafíos para rediseñar propuestas didácticas de los docentes y también generó desafíos para pensar el rol de los estudiantes y de los padres de los estudiantes en los niveles inferiores, inicial, primario, primeros años de escuela secundaria. Y aquí resulta válido hacer una somera referencia a lo que supone la aplicación de tecnologías digitales a la educación. Las tecnologías en su conjunto están muy presentes en la vida de las sociedades contemporáneas, ¿no? En diferentes dimensiones. Podemos encontrar desarrollos de plataformas muy diversas, desde entornos virtuales, redes sociales, plataformas de productos, plataformas de servicios. Mucho de este desarrollo ha tenido un impacto en la educación formal en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? En todos los niveles educativos, no tan solo en la educación superior. Pero sí es en la educación superior donde vemos cómo se han incorporado de manera progresiva en la última década, sobre todo, diferentes modos de enseñanza. Podemos mencionar M-Learning, e-Learning, Blended Learning, entre tantos otros modos que se han propagado, sobre todo tanto para la formación profesional específica, la formación de posgrado, para grupos reducidos. Ahora bien, a pesar de este impacto, cabría aquí tener una reflexión sobre el tiempo que requiere el diseño de un aula virtual, el tiempo que requiere la virtualización, el pensar clases virtuales. Porque hay que pensar los recursos, hay que montar una plataforma, hay que decir los contenidos de enseñanza y su secuencia, cuánto dar en cada clase, en qué momento, con qué recursos, cuál es la bibliografía que vamos a utilizar, está disponible, no lo está. Pensar en las actividades derivadas de estas decisiones didácticas sobre qué hacer con cada contenido en cada momento, ¿no? Y a su vez pensar si vamos a usar material audiovisual, video, si vamos a tener que montar un video, si va a haber instancias de trabajo en vivo. Todo eso requiere mucho tiempo. Mucho tiempo, y una vez que se decide, recién ahí entonces comienza, y ahí comienza un trabajo muy distinto al que ocurre en la educación presencial, porque se parece mucho a la tutoría, un acompañamiento, yo diría hasta casuístico, ver caso por caso de estudiantes. Por lo tanto, podemos pensar que toda la educación en plataformas digitales es una tarea que requiere mucha dedicación y es muy pesada, es muy poco económica, es todo muy diferenciado, fragmentado, es muy difícil sostener la interacción con los estudiantes y de hecho hay mucha deserción en la educación a distancia. El beneficio es innegable, porque la educación virtual, sobre todo, no tan solo la educación a distancia, sino la educación virtual llega a lugares muy lejanos desde donde uno se encuentra, a lugares difíciles de acceder en diferentes momentos, se puede sostener un intercambio asincrónico con los estudiantes, pero el sistema, si bien no es caro, requiere una conexión, requiere preparación, requiere un diseño específico, sobre todo para acompañar y favorecer la retención, o sea, evitar el abandono de los estudiantes. Lo que hoy tenemos, si bien no tenemos un diagnóstico específico, pero lo que podemos ver, por lo que ocurre en estos meses, se parece mucho a la educación presencial, a lo que hacemos en la educación presencial. Porque estamos instalados en un contexto de emergencia único, sin precedentes, y tuvimos que improvisar. Eso no es necesariamente malo, la improvisación, pero se tuvo que improvisar y continuar,
llevar adelante esta continuidad pedagógica en un contexto muy adverso, que es un contexto de encierro, y que parece a veces que se olvida, ¿no? Que la población está confinada de manera obligatoria, que la economía está parada, que hay muchos problemas sociales y económicos que obturan, afectan de manera negativa la capacidad que uno tiene en el hogar de concentrarse en una tarea intelectual. Muchas investigaciones sobre la educación a distancia a través de plataformas digitales han sostenido la necesidad de modificar las nociones que están en la educación presencial en relación con la enseñanza, con la pedagogía universitaria, las nociones respecto del aprendizaje de los estudiantes, porque el principal cambio que advierten las investigaciones está dado por las características del espacio virtual, en el cual no aplican las nociones de lugar y de tiempo propias de la educación presencial. Pensemos que la educación presencial tiene horarios, días de asistencia, turnos, los estudiantes y los docentes convergen en un espacio arquitectónico especialmente diseñado. Nada de eso ocurre en el espacio virtual. No es este el lugar ni el momento para analizar los beneficios y las limitaciones de la educación a distancia, que son múltiples y que exceden a la educación a través de plataformas a distancia. Pensemos que hay instituciones muy prestigiosas en el mundo, muy antiguas, de educación a distancia. Open University, la Universidad Nacional en Gran Bretaña, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Hay una película muy elocuente de los beneficios de la educación a distancia, que es una obra de teatro en realidad, que se llama Educando a Rita, de la cual Julie Waters, una película de principios de la década de 80, se transforma precisamente por acceder a el trabajo con su tutor, con su mentor, en un proceso de educación a distancia en la universidad abierta, en la Open University. De todas formas, lo que yo remarcaría en esta presentación es que la presencialidad no puede ser sustituida por programas de educación a distancia, porque tiene características específicas, y tampoco debería ser ese el propósito de la educación a distancia, de sustituir la educación presencial. En este caso, además, remarcaría que esta decisión fue una decisión que no se eligió. En marzo todos tuvimos, docentes y estudiantes, que pasar a enseñar y aprender en un contexto de educación a distancia a través de plataformas digitales. No fue algo que se decidió por ese tipo de formación. El espacio presencial, la clase presencial tiene aspectos irreemplazables, como les decía, es un espacio de encuentros, no puede ser reemplazada por una plataforma que distribuye información y tareas, que corrigen docentes, y por lo tanto necesitamos un encuadre institucional, incluso en una plataforma digital, un encuadre institucional que encuadre la tarea de los docentes, que permitan a los estudiantes ir más allá de lo que harían por ellos mismos, ¿no? Si bien es un lugar común, la metáfora que voy a decir, pensar al trabajo docente como alguien que permite montar en los hombros, que los estudiantes se pueden montar en los hombros de los docentes para ver más allá de lo que harían por ellos mismos. O sea, es un ejemplo que se da mucho en el ámbito de las ciencias de la educación, reitero, y es muy ilustrativo, por eso lo traigo en este caso. Es válido advertir que entre las evidencias recolectadas por la investigación en la educación a distancia, se ha encontrado que la tecnología digital aplicada a la enseñanza a veces ha tenido poco impacto en el aprendizaje, principalmente porque no alcanza con distribuir ordenadores, computadoras, sino que hay que darle un sentido pedagógico a los recursos informáticos y promover la enseñanza de habilidades como menciono algunos: pensamiento adaptativo, alfabetización mediática, colaboración virtual, que tienen un nombre llamativo, pero que existen, y de hecho las necesitamos para poder llevar adelante actividades de enseñanza y favorecer aprendizajes. Algunos autores además advierten que la educación virtual, con acciones que promueven la descentralización, la multitarea, a la vez compiten con una gran cantidad de estímulos que llegan a través de las redes que desvirtúan el trabajo docente y que son incontrolables para los docentes. Por ejemplo, uno puede tener un encuentro en vivo con los estudiantes y los estudiantes estar conectados, pero paralelamente el estudiante puede estar chateando por su celular con amigos, con pares, todo lo cual desvirtúa la propuesta didáctica implementada. Con esto quiero decir, el espacio virtual genera condiciones diferentes a las clases presenciales que deben ser tenidas muy en cuenta, porque dan lugar a intercambios caracterizados por la mediación de una infraestructura tecnológica, como en este caso, yo no los veo.
solamente veo la pantalla, a pesar de que esto no es una clase, ni mucho menos. Todo ello demuestra a su vez la importancia que poseen las instancias de programación didáctica, digo, para montar una plataforma digital, un espacio virtual, y generar un espacio virtual de enseñanza y de aprendizaje. Es importante las instancias de programación, el tiempo para la programación didáctica, es tan importantes como las condiciones de infraestructura y como la composición de los grupos de estudiantes. La masividad y la celeridad con que fueron tomadas las medidas por los gobiernos, quizás con las mejores intenciones, parecen no reconocer estos condicionantes que mencionábamos previamente. Y pueden generar, como dice ahí, planificaciones atemporales o planificaciones sobre el mismo tiempo de ejecución de la enseñanza, con lo cual se desvirtúa el sentido de la planificación. Es un periodo donde tenemos que estar muy atentos a que por ahí no hay respuestas al foro, algo pasó, algo que pensamos que iba a ser semanal, lo tenemos que distanciar, tenemos que revisar periódicamente porque no hubo tiempo de planificar suficiente. Un aspecto muy importante, a su vez, es el tema del acceso. La bibliografía especializada, en este sentido, diferencia, ¿no?, entre el acceso instrumental y el acceso real. Al primero hace referencia a todo lo que tiene que ver el equipamiento, la conectividad, todas las cuestiones de infraestructura para acceder a una plataforma digital, mientras que el acceso real es mucho más largo de lograr y de cultivar, porque hace referencia precisamente a la posibilidad de una apropiación relevante de las tecnologías en términos de la formación de las personas. Un acceso que debería ser equitativo desde el enfoque del derecho a la educación en la medida que favorezca aprendizajes equivalentes a los estudiantes. Nuevamente el link con el principio de igualdad que lo tenemos omnipresente en esta presentación. Aquí cabría que preguntarnos, por lo tanto, en esta emergencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diseñar o planificar una clase virtual? Y en relación con estos meses, desde marzo hasta ahora, también cabría pensar con qué se quedaron los estudiantes, qué les ha pasado, más que pensar hasta dónde llegaron en términos de calificación, sino pensar qué les pasó con las actividades, con las tareas. Y esto a su vez redunda en los docentes, en el profesorado, para pensar, cultivar una actitud de mayor atención, mucho más aguda, de prestar más atención a lo que han podido hacer los estudiantes, ¿no? Esto requiere registrar clases, registrar intervenciones, niveles de participación en los foros. Vale para todos, vale para docentes y para autoridades educativas. El aula, como dijimos, el aula moderna se organiza pedagógicamente sobre esta idea de para todos y para cada uno. Eso es un principio básico. Y eso la tecnología por sí sola no lo garantiza. Hay un montón de señales que no son verbales, ¿no?, que se pierden en una plataforma digital. El aula presencial es un ambiente multisensorial. Podemos ver gestos, podemos ver actitudes, enojos, enfados, desconciertos, dudas. Y eso en la plataforma que es visual solamente y vemos las pantallas se pierde. Por lo tanto, aquí la cuestión de la atención aparece también como un punto importante a atender, ¿no? Cuánto le es posible a los estudiantes y a los docentes estar 1 hora, 2 horas frente a una pantalla, ¿no? Si la atención ya es un problema en el aula presencial, o sea, concitar la atención de los estudiantes es un problema cada vez mayor con las nuevas generaciones para concitar la atención en el aula presencial, en la clase presencial, lo es mucho más dificultoso en la casa, en el contexto doméstico. Más aún, reitero por tercera vez, creo ya, la cuestión del encierro, el confinamiento obligatorio que no favorece precisamente la conexión con actividades intelectuales. ¿Qué implicancias tiene estas situaciones para el ejercicio del derecho de la educación? Aquí tomo como punto de referencia sustantivo un informe del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, de la UNESCO, que se publicó hace muy pocas semanas, donde es muy contundente. El informe dice, bueno, las decisiones que han tomado los gobiernos, se refiere a la educación universitaria en los países de la región, dice, las decisiones que han tomado los gobiernos no han sido recibidas de forma positiva por las instituciones, por las comunidades universitarias, no tanto autoridades, sino estudiantado y profesorado. Y esto por varias razones. Entre ellas mencionan las expectativas que tienen los estudiantes en relación con los estudios presenciales, ya que involucran factores sociales y de experiencia de vida que no están presentes en la educación a distancia.
La educación a distancia, a su vez, requiere mayor disciplina, se trabaja de forma más aislada, supone una mayor exigencia para los estudiantes que deben acceder a contenidos a su vez que habían sido planificados originalmente para ser enseñados en clases presenciales. Por otra parte, el informe advierte que para los estudiantes de los sectores más vulnerables, la asistencia a la clase presencial, hablo siempre de la educación universitaria, porque a lo que se refiere este informe es a eso, supone acceder a oportunidades de interacción en ambientes que son tan ausentes en las familias de orígenes, bibliotecas, laboratorios, terrenos en las facultades de agronomía o de ciencias veterinarias, a su vez de la socialización con pares de otros orígenes culturales y sociales. El informe también advierte que estas decisiones han afectado al profesorado, a los docentes. La precariedad de los recursos institucionales, la falta de tiempo para la planificación de las clases, ha generado situaciones muy diversas en las instituciones y en los estratos sociales en función de las posibilidades que tenían los docentes de acceder a plataformas que a su vez les resultaban desconocidas y que para la cual a veces tampoco tenían tanta capacitación para en poco tiempo tratar de familiarizarse con ellas. Sin duda, el esfuerzo del profesorado es loable y extraordinario. Y yo aquí me separo del informe de IESAL y diría algo más. El esfuerzo, la actitud de los docentes es sumamente honorable en todo el mundo, en todos los niveles. Digamos, es algo increíble cómo los docentes de todos los niveles, no es increíble, en realidad habla de la formación docente y del desarrollo profesional de lo que supone la docencia en el mundo, en todos los niveles, inicial, primario, secundario, universitario. Todos demostraron un fuerte compromiso para acatar esta decisión, para tratar de transformar sus clases presenciales en virtuales, y de hecho se han evidenciado propuestas muy creativas. Yo miro algunas redes, de hecho, de profesores, de instituciones educativas que han registrado experiencias muy creativas y muy favorables en estas circunstancias de emergencia mundial. No obstante, resulta válido cuestionar si se ha respetado el principio de igualdad, si se ha respetado el principio de equidad en las cuales se sostiene el derecho a la educación. El riesgo que advierten algunas investigaciones, esto lo tomo también del informe de IESAL, es que el abandono se incremente, ¿no? Y ello por razones económicas. La salida de la crisis va a ser traumática en términos de que aumentará la pobreza, aumentará el desempleo, la educación superior no es gratuita en todos los países, ni mucho menos. Nosotros en ese sentido somos una excepción en Argentina. Pero va a costar acceder, va a costar viajar, se va a requerir dinero y dinero no va a haber a la salida de esto. Por otro lado, va a ser difícil, es posible que aumente el abandono, dice el informe, por razones pedagógicas. Estas últimas refieren a que los estudiantes, al no poder acceder al conjunto de contenidos distribuidos por las plataformas, por docentes que en poco tiempo tuvieron que acceder a plataformas desconocidas, los estudiantes terminan no comprendiendo y decidan, bueno, lo hago en otro momento, porque no puedan conectarse con el ritmo que exige la presencialidad, sobre todo en la educación superior. Aquí vemos algunas cuestiones críticas ante este panorama, ¿no? La primera tiene que ver con la enseñanza de los contenidos curriculares. ¿Qué se debe enseñar? ¿Lo que estaba planificado o se debe enseñar algo adaptado a las circunstancias? Eso es una decisión muy seria a pensar y a tomar, ¿no? La clase en sí misma no supone repartir tareas y corregirlas. Requiere construir condiciones, como decíamos previamente, para que los estudiantes logren apropiarse de los contenidos y logren acceder a sus propios ritmos, a la comprensión de esos contenidos. Y asociado con esto está la cuestión de la evaluación. ¿Qué se va a evaluar? ¿Lo que aprendieron o si tuvieron conectividad en sus casas? En este momento está todo junto y todo eso es problemático, sobre todo en sociedades altamente desiguales, como las nuestras. Con esto quiero decir que el currículum, en general, los planes de estudio de una carrera universitaria, son documentos públicos, ¿no? Que organizan una cultura. El plan de estudios encuadra una formación en abogacía, en medicina, en psicología. No se puede dejar librado al currículum a lo que el docente pueda o no hacer en soledad, desde su ordenador, desde su computadora. Hay que trabajar con un horizonte común, con un guión común de contenidos que favorezcan el trabajo colectivo y sobre todo para evitar
que se generen respuestas diversas, individuales, descoordinadas, que tengan diferentes alcances según las posibilidades que tiene el docente. Con esto no quiero decir que no haya sido importante mantener la continuidad pedagógica, ¿no? La continuidad pedagógica hay que sostenerla y era necesario pensarla a través de otros medios. Esto nos remite al tema de las tecnologías educativas, ¿no? Las tecnologías educativas son una condición de base, y me refiero con tecnologías educativas no tan solo a las tecnologías digitales. Edith Litwin, una profesora titular plenaria que tuvo la Universidad de Buenos Aires, que fue una de las pioneras de la educación a distancia, primera directora y mentora a su vez del programa UBA 21, sostenía que las tecnologías educativas están siempre presentes, ya sea la tiza, el pizarrón, el pupitre, están siempre presentes y son una condición de base y tienen diferentes usos según los propósitos de la enseñanza. No podemos desconocer su presencia. Pensemos en la importancia en este mismo sentido del edificio. Por ejemplo, nosotros estamos en la Facultad de Derecho, digo Facultad de Derecho y me ubico, ahí pienso estar en ese lugar que es un privilegio para estudiar, en todos los sentidos. Invita a estudiar, invita a argumentar, a pensar, a investigar, invita a enseñar, invita a aprender. Con esto lo que quiero decir es que los aspectos del entorno social, del entorno técnico, siempre están presentes en nuestra formación. Podemos mencionar en tal sentido la fotocopia, por ejemplo. Cuando se inventa la fotocopia nos permitió acceder a contenidos que antes eran más difíciles de acceder, porque los libros eran caros o porque si íbamos a la biblioteca estaban prestados. En la pedagogía universitaria el impacto de la fotocopia ha sido muy notorio en términos de circulación del saber, aunque se perdió la materialidad del libro. No podemos ver, vemos un capítulo del libro, no podemos ver la obra en su conjunto, se fragmentó el contenido. Algo similar podríamos decir de los formatos de almacenamiento para documentos, el PDF, con sus siglas en inglés. Su introducción es mucho más ecológica, es más económica en un punto, tiene mayor circulación y velocidad, ¿no? Pero es más económica hasta un punto, porque las revistas científicas requieren suscripciones, que son carísimas, sobre todo si son de otros países, de los países donde se producen el saber de punta, ¿no? Y por otro lado, acceder a ellas requiere saber a qué accedo. Tenemos que tener algún criterio para ver qué revista, con qué archivo en PDF me resulta útil a mis propósitos de enseñanza. Y esto nos lleva nuevamente al tema del acceso real, porque necesitamos una conexión que hay que pagar de alguna manera, por más de que sea más o menos cara, y que sí hay que pagar, sobre todo si se trata de revistas científicas. Y también a la cuestión del acceso real, instrumental y real, y también a la cuestión del acceso real, porque necesitamos recursos simbólicos, necesitamos saber para tener algún tipo de criterio que nos permita seleccionar eso que estamos buscando en el universo del aula. A su vez, pensemos qué podemos hacer con estos materiales en fotocopia o PDF, cuánto los podemos trabajar, ¿no? No se trabaja con la misma facilidad, por ejemplo, para subrayar en un papel que si lo hacemos en una pantalla, y más aún si lo hacemos en un celular. Entonces, con esto vuelvo nuevamente a lo que planteaba Edith Litwin, ¿no? A cómo las tecnologías educativas condicionan las formas en que aprendemos y que conocemos. Un último ejemplo que podemos dar es el correo electrónico. El correo electrónico es muy relevante, es muy valioso en el sentido de que nos permite almacenar muchos archivos, tiene registros de memorias muy largas, que podemos reconstruir intercambios, comunicaciones, diálogos, da una mayor perdurabilidad, todo eso, mucho más que una comunicación de WhatsApp, ¿no? Con estos aspectos del contexto y de las tecnologías educativas que mencioné, el edificio, fotocopias, PDF, emails, lo que quisiera destacar es que son todos condicionantes del ejercicio del derecho a la educación en sus aspectos formativos y que tenemos que tenerlos presentes en esta instancia de continuidad pedagógica. Si utilizamos el prisma del currículum para analizar el ejercicio del derecho a la educación con estas condicionantes de las tecnologías educativas, nos lleva a preguntarnos sobre las prácticas que usamos para leer un texto, para leer un archivo, para trabajar un archivo de texto en papel o en PDF. Y aquí traigo un libro de Alan Pauls que se llama Trance, que tiene un par de años, en el cual es un glosario autobiográfico, en el cual él se pregunta, el libro va de
por qué él es lector, ¿no? La importancia que tiene la lectura. Lo recomiendo. Lo traigo en el sentido del contenido del derecho a la educación, porque, según el autor, leer supone encontrar un sentido entre ese texto y un deseo de leer. No se nace con el deseo de leer. Y acá podemos completar la definición que hace Alan Pauls desde el rol docente, ¿no? El rol docente es clave para incitar, para cultivar ese deseo de leer. En la lectura es imposible tomar atajos, ¿no? Dice, sin poner en riesgo la comprensión del sentido de lo leído, porque es el imperio de lo lineal, la lectura. ¿La lectura es exclusiva o no es? Solo la exclusividad permite que la lectura funcione. La lectura habla en lenguas, a la vez en imaginación, memoria, saber, y esto nos trae ya el derecho a la educación. La lectura es cálculo, es anticipación, es conceptualización, es conocimiento. Leer permite al que lee abstraerse, pero leer también provee de herramientas, ¿no? de dar recursos. Acá mencionamos algunos: la curiosidad, el interés, la competencia lectora, que en clave de Paulo Freire nos permite precisamente leer el mundo. Freire planteaba desde su pedagogía la importancia de leer el contexto donde uno, desde una mirada crítica, el contexto en el cual uno vive, para poder preguntarse sobre las condiciones de vida. Y acá hay como una coextensividad entre la vida y la lectura. El autor, Alan Pauls, sostiene que es muy delgada la límite entre la lectura y la lectura, porque cuando uno lee, y esto nos trae nuevamente al derecho a la educación, puede escribir, puede subrayar, puede hacer anotaciones marginales, y al hacer ese tipo de acciones estamos asintiendo, discutiendo con autores, y nos demuestra la importancia que tiene la relectura para alcanzar nuevas formas de comprensión. Por todo ello, podemos sostener que la conversación en el aula es una forma de encontrar sentidos y de aprender, de favorecer la lectura y, en definitiva, de ejercer el derecho a la educación. Ahora tenemos el desafío de trabajar en este periodo con archivos de audio, archivos de texto, videoconferencias. Como decíamos, como planteaba Dick Litwin, en realidad las tecnologías condicionan lo que aprendemos. No es lo mismo un WhatsApp que un email. No es lo mismo un PDF que una fotocopia. Hay que favorecer desde la enseñanza que los estudiantes acumulen, que puedan guardar en otro tipo de soportes la información y que puedan revisarlas posteriormente, que puedan volver a ellas para comprender los contenidos de la enseñanza. Para ejercer el derecho a la educación necesitamos algo más que pantallas que distribuyan información y corrijan tareas, aunque por ahora solamente tengamos pantallas. Por último, la última plantilla que voy a compartir hace referencia a los escenarios que podemos vislumbrar, y esta sí que no es fáctica, esta es una presunción, opinión en todo caso, los escenarios que podemos elucidar o imaginar para el ejercicio del derecho a la educación cuando termine esta situación de emergencia. La escala y la celeridad del cierre proactivo de la educación formal no tiene precedentes, como dijimos, no resulta claro cuánto se va a prolongar, no resulta claro con qué nos vamos a encontrar cuando concluya, ni cuáles son incluso ahora, antes de que concluya, cuáles son las mejores decisiones que ahora podemos tomar para garantizar la continuidad de estudios, para acreditar los estudios, porque es una situación de mucha incertidumbre. La educación a distancia, a su vez, puede incrementar la desigualdad educativa ya existente, porque hace más visible diferencias en conectividad, en infraestructura, en las posibilidades de los usos formativos que tienen docentes y estudiantes de los recursos tecnológicos. Recordemos, y nuevamente aquí traigo al principio de igualdad, que lo tenemos omnipresente, que la educación cumple muchas funciones más allá de la transmisión de conocimientos. Hay que considerarla un espacio, como dijimos, de conversación para lo común y para lo individual. Esa es la base en la que se asienta la educación moderna. Si retomamos los dos conceptos iniciales con los que empecé, la educación y la escolarización, podemos pensar cómo la educación, esta práctica presente en todas las sociedades, desde las comunidades primitivas hasta las más contemporáneas, es una reorganización de la experiencia humana. Esto lo plantea David Hamilton, un especialista en historia de la educación. Él dice, bueno, la educación acontece en muchos ámbitos, más allá de las escuelas o universidades. Vamos a encontrar la educación en expresiones artísticas, en una ópera, en un cuadro, en un monumento. La educación
constituye para él de esa forma un contrapeso de la fragilidad humana. Y ahí coincide con Emil Durkheim, ¿no? Porque plantea, ¿no?, cómo a través de la educación, de este proceso de socialización, las generaciones adultas transmiten a las generaciones jóvenes todo el acervo cultural acumulado. La educación escolar, a su vez, la escolarización, es mucho más, porque la escolarización no supone recorrer la estructura académica del sistema educativo, o sea, pasar de inicial a primaria, de primaria a secundaria, pasar de año, de secundaria a universidad, graduarse. La escolarización permite una distribución metódica de la experiencia humana. Norma Paglianiti precisamente denominaba la estructura académica de los sistemas escolares, esto del primario, secundario, superior, como la canalizadora en la distribución de saberes en la sociedad, en la distribución de esa herencia codificada y acumulada por la humanidad. De esta forma, el saber, la cultura se distribuye, dice Hamilton, sistemáticamente a muchas personas. Por eso mismo es el mejor intento, según este autor, que podemos hacer para atenuar la fragilidad humana. Yo pienso que esta acepción de la escolarización pensada como una forma de atenuar la fragilidad humana es una idea que abona el contenido del derecho a la educación. Por ello es importante que seamos conscientes que el mayor riesgo que tenemos es que no se contemplen en este presente las condiciones de emergencia que vivimos, emergencias sanitarias, emergencias sociales con sus secuelas psicológicas, emergencias sociales a la luz de las diferentes accesos a las tecnologías y a la conexión y a la conectividad. Digo, el riesgo que tenemos es que no se contemplen las condiciones de emergencia de este presente, ya que ello afectará el ejercicio del derecho a la educación y sus implicancias formativas para el desarrollo humano. Hasta aquí la presentación. Me gustaría compartir las fuentes bibliográficas que consulté y agradecer a Luis Miguel Lázaro Lorente, catedrático de la Universidad de Valencia, que me permitió acceder a investigaciones médicas que consulté y estudié para esta presentación. Y lo último que diría es una referencia al título, ¿no?, que se inspira en una obra de Paul Klee de 1922 que se llama Lugar afectado, que también la utilizó Paglianiti en un libro de hace muchos años, 24 años, que hacía referencia a la universidad, entre otras. Porque me parece que es una obra que nos permite ver precisamente la fragilidad en la cual se encuentra la humanidad y el ejercicio del derecho a la educación. Con esto finalizo. Veamos el mapa que nos presenta la UNESCO. Fíjense cómo fue expandiéndose las decisiones. Aquí tenemos los días y los meses en cómo los países del mundo fueron, sobre todo en el mes de marzo, tomando la decisión del cierre escolar de sus sistemas escolares en todos los niveles o bien en algunos. Es un recurso que se actualiza previamente. Aquí tenemos el momento pico, el 90% hacia el 29 de marzo de la población escolar afectada, y hoy por hoy esta situación ha disminuido, ha cambiado, según pueden ver en la fecha. Bueno, muchas gracias. Guillermo, hay algunas preguntas, sobre todo de los participantes, que eran un número interesante por YouTube, por el vivo de YouTube. En el chat, a ver, están en el chat que la fue Denise incluyendo. Hay algunos saludos también. El programa Fortalecimiento, Trayectorias Escolares de la UNR pregunta: nos interesaría preguntar al doctor Ruiz acerca del escenario post-pandemia y los sistemas nacionales de escolarización. ¿Qué aspectos de los mismos quedarán afectados según su análisis? En parte era lo que decía. Creo que el escenario posterior a la pandemia va a ser un escenario de una gran crisis económica, al menos en algunos países, creo que en todo el mundo, ¿no? Yo no soy un especialista en temas de economía, ni mucho menos, ni lo voy a hacer en este momento, pero sí va a requerir una inversión de dinero para garantizar la vida cotidiana, el acceso a la alimentación, por empezar, a muchas personas, y es lo que no va a haber, ¿no? Y en el caso de la educación superior, me parece que eso va a redundar me parece, en la matrícula, ¿no? La gente no va a poder acceder, quizás porque no va a poder viajar, va a costar llegar a la universidad, ¿no? Entonces, también hay riesgos, me parece, para el profesorado, ¿no? Implicancias de qué supone ahora enseñar luego de estos meses
de distanciamiento de la clase presencial. Esto va a dejar a su vez secuelas psicológicas. Los colegas de la Facultad de Psicología de la UBA ya han avanzado bastante desde el Observatorio de Psicología Social sobre algunos estudios que han comenzado a realizar, que fueron nota periodística, creo que ayer o antes de ayer, donde se ve cómo va a afectar todo esto. Creo que el panorama es bastante serio en términos del ejercicio del derecho a la educación, pero precisamente eso va a requerir que pensemos, sobre todo desde la universidad, pensemos herramientas y recursos para afrontar esta situación, que es una situación crítica, muy seria. Me parece que es gravísimo lo que acontece. Esa sería mi respuesta, pero concretamente no sabría qué pasaría en cada nivel y en cada circunstancia, que creo que va a variar en función de cuán afectado haya estado la región, la provincia. Debo decir que la pregunta fue antes que te dedicaras justamente al escenario post-pandemia, entonces, bueno, claro. la había anticipado con antelación. A ver, ¿qué más tenemos? María Reta pregunta, me interesó lo que dijo sobre algunas posturas sobre que peligra la educación pública, por lo que él llamó romanticismo, etcétera. ¿Podría desarrollar? Muchas gracias. Sí, lo decía con un tono muy crítico a que algunas posturas sostienen que, bueno, que este cambio de paradigma, este cambio dispuesto para que se enseñe a través de la educación a distancia por plataformas digitales supone un cambio de paradigma educativo. Y en ese sentido lo digo con un poco de crítica, que me parece una visión romántica, porque no todas las personas pueden acceder a la plataforma porque no tiene conexión, porque a lo sumo, como decía, tienen un celular en la casa, hay gente que vive al día. Yo participo en un grupo de investigación en una universidad española donde hay un foro y al principio algunos de los integrantes de ese grupo, colegas, a los que respeto, por supuesto, pero con los cuales no comparto la opinión, sostienen esto es un cambio, supone una nueva apuesta, va a ser algo nuevo, es algo que nos tiene. Y muchos de otros lugares, había una colega de Paraguay, entre otras, se decían, acá lo que mis alumnos no tienen acceso, no tienen luz en algunos casos, no pueden acceder a ningún tipo de plataforma porque no tienen luz, si no van a la escuela no tienen forma de acceder. Y eso no es que ocurre a una persona en un país, ocurre en muchos países, ¿no? En ese sentido, lo de la crítica a la visión romántica, reitero, sin negar la importancia que tiene la educación a distancia, la importancia histórica y que excede a las plataformas digitales. Por eso hace hincapié incluso a la película, a la obra de teatro de Educando a Rita, que demuestra precisamente el poder que tiene la educación, incluso cuando es educación a través de un programa de educación a distancia. Y hay universidades muy prestigiosas, y en Argentina también, ¿no? Hay programas muy exitosos en nuestra universidad. Quizás para la formación de posgrado o en algunas áreas en particular es mucho más factible, ¿no? Cuando es masivo el programa de educación a distancia y compulsivo, como ocurrió en este caso, es más difícil de garantizar la igualdad educativa. Mila Andrevich comenta, ahora más que nunca el currículum formal pasa a ser prioridad, los aspectos sociales y técnicos entiendo que peligran ante una sociedad tan desigual. Sí, coincido, sin duda. El currículum es un documento público, como decíamos, y nos tiene que, para hacer de todas las críticas que podamos hacer a los currículums, a sus definiciones históricas, políticas, a qué entra en un currículum y qué queda fuera, ¿no? Hay muchísimos estudios al respecto, en la sociología del currículum, sobre todo, pero es un documento público que debería ser como un punto de referencia para organizar la docencia en este momento y también para garantizar aprendizajes en los estudiantes. Sí, sí. Liliana Taberna dice, muy interesante todo lo planteado, mucho para pensar y reflexionar, muchas gracias. Y Nancy no, dice lo siguiente, la relación tutorial, docente y estudiantes en la educación virtual. ¿Bajo qué condiciones es posible en nuestras universidades? ¿Cómo afecta las relaciones entre enseñanza, investigación y extensión universitaria? Creo que nuestras universidades no tienen tantos recursos para llevar adelante, en todos los casos hablo del conjunto de las universidades, para llevar adelante una relación tutorial propia de la educación virtual, ¿no? Porque no están dadas las condiciones de accesibilidad. Nosotros, si pensamos en los ejemplos que mencioné de la
Open University o de la UNED. Concretamente, cuando uno va a la UNED, cuando uno va a estas instituciones, va a encontrar toda una infraestructura montada para que el docente desarrolle las actividades de enseñanza y a su vez desplegadas, tiene un alcance territorial muy desarrollado, ¿no? Eso está muy desarrollado, pero hay un edificio, hay una oficina, hay conexión, hay computadoras que garantizan que el trabajo docente no sea en el hogar y que requiere mucho tiempo de diseño, ¿no? Para poder ejecutarlo al alcance masivo que tiene, ¿no? Porque reitero lo que decíamos en la presentación, la educación a distancia llega donde no llega la presencial, tiene muchas potencialidades, ¿no? Y ahí estamos hablando incluso de formación de grado universitario. En nuestras condiciones es muy difícil, ¿no?, pensar a nuestras universidades, salvo los casos que tienen programas de educación a distancia desde hace mucho tiempo y que lo desarrollan específicamente, porque fueron creados para tal propósito. Y creo que esto sí afecta de manera notoria, puede afectarla, no sé cómo, ¿no?, las relaciones entre enseñanza, investigación y extensión, ¿no?, pero sobre todo en la capacidad de seleccionar contenidos educativos para ser enseñados en plataformas que no van pensadas para que sean de un uso masivo, en tiempo tan corto, ¿no? Eso es algo crítico. No sé si alcanzo a responder la pregunta de Nancy, pero es lo que me lleva a pensar, ¿no? Las condiciones existentes en las instituciones que realmente fueron pensadas versus a las condiciones que existen en nuestras universidades, que son universidades de educación presencial, ¿no? Eso no tenemos que olvidar. Nuestras universidades fueron pensadas y creadas como instituciones educativas de educación presencial. Juan Martín Baylis pregunta: la importancia que cobran hoy día políticas como conectar igualdad para el goce del derecho a la educación. ¿Es necesario retomar estas políticas con urgencia y prioridad? Yo pienso que son políticas que han sido muy importantes. Argentina, Uruguay han desarrollado programas similares. Hay gente que los ha estudiado con mucho detenimiento, las implicancias, porque han tenido un desarrollo en varios años. De todas formas, no alcanza con proveer de ordenadores y computadoras a la población, ¿no? Esto del acceso instrumental, por un lado, es importante, es una condición necesaria, pero es necesario, por otro lado, favorecer el acceso real, cultivar estas habilidades que mencionábamos, sino tener la computadora para mandar emails no tiene una función formativa, ¿no? Entonces, yo acompañaría, además de las políticas de Conectar Igualdad, que contemplaba todos esos aspectos, con una alfabetización digital nueva. Pensemos que son recursos que se actualizan, porque es un campo, el tecnológico, el aplicado de educación, que continuamente tiene nuevas implicancias, nuevos desarrollos y potencialidades, incluso en sus usos pedagógicos. La doctora Burgos Meneses pregunta si le podríamos facilitar el PDF, o sea, la presentación, entiendo que es PowerPoint. Y Marta Zurbano dice: el desarrollo y diseño llevaría mucho tiempo, con esta situación excepcional salimos con lo que teníamos. No hay capacitación preventiva, quizás esto ha fallado. Sí, parece una reflexión que nos comparte la colega, más que una pregunta. Yo creo que, como decía, la improvisación no es mala, había que hacer algo y se hizo con lo que se pudo en las circunstancias de encierro, de confinamiento obligatorio, y destaco nuevamente el rol de los docentes en todo el mundo que han demostrado un compromiso altísimo, altísimo con la educación y se han puesto en tarea para favorecer la continuidad pedagógica. Yo diría, no es que falló, se hizo lo que se pudo en estas circunstancias gravísimas, que es una situación crítica. A ver, creo que no hay más preguntas, pero vamos a ver. No, por lo menos en el chat. No habría más preguntas. No sé si, Guillermo, querés que ya No, solamente agradecerles el espacio. Me parece que es un tema que nos convoca a todos en la Facultad de Derecho, sobre todo de la UBA, pensar este derecho, que es uno de los derechos humanos fundamentales que en este momento se encuentra vulnerable.
Bueno, ahí Nancy agradece por la excelente exposición, aunque extraña la presencialidad, que bueno, nos pasa un poco a todos. Pero bueno, para nosotros es un gusto y además creo que desde el Instituto de Investigaciones, de cualquier centro de investigaciones en general, digamos, tenemos que aportar justamente a lo que es la evaluación y la enseñanza justamente en el ámbito de la docencia de grado, también de posgrado, pero principalmente de grado, así que nos pareció súper interesante cuando nos hiciste llegar esta propuesta, tanto a Marcelo Alegre, que es el director del instituto, como a mí. Veo que algo más apareció en el chat. A ver. De Samantha, pregunta de Samantha Delas. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, ¿cómo se debería considerar el aprendizaje de aquellas que no han tenido acceso virtual a las clases? Reitero, creo que hay que tener un enfoque muy casuístico y preguntarse, porque están todas las cosas, está todo junto. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Lo que aprendieron o si tuvieron conexión? ¿En qué condiciones aprendieron esto? Es un tema muy delicado. Creo que las autoridades están pensando precisamente en eso para resguardar los derechos de los estudiantes que cursaron, pero también para garantizarles a todos que no pudieron acceder, que es la inquietud que plantea la colega, qué hacer cuando no se accede al conocimiento porque no tiene conexión. Es muy serio el tema. Serio. Yo no tengo respuesta y requiere mucho tiempo de... Creo que hay que pensar qué les pasó, eso sí, hay que evaluar qué les pasó, ¿no?, con esto, más que a dónde llegaron, si cumplieron los objetivos previstos o pensados originalmente. Sí, tal cual, es como la situación más compleja de solucionar, porque después si los profesores que por ahí mandan mucho trabajo práctico, menos trabajo práctico, clases grabadas, clases en vivo, bueno, teniendo un acceso a una computadora y algo de conectividad o desde el celular, se puede avanzar, digamos, en mayor o menor medida. El problema es quizás para el que no tiene, digamos, ni siquiera la posibilidad de una computadora o una computadora que tenga un uso privilegiado o exclusivo, o bien, bueno, falta de conectividad, incluso gente que apenas, digamos, o sea, se sucedieron estos hechos, pudo volverse quizás, digamos, a su lugar, a su casa de los padres y demás, Exactamente. Quizás no tiene las herramientas, porque en general también, digamos, lo que tiene que ver con educación a nivel universidad y demás, el aislamiento se produjo un poquito antes, o sea, la no presencialidad fue un poco antes, entonces quizás algunos tuvieron tiempo, conozco muchos casos, que se volvieron a sus casas paternas, en donde, bueno, quizás no tienen las mismas herramientas que aquí en la interior. ciudad. Exactamente, y ya después no pudieron regresar, obviamente ya por las medidas, digamos, gubernamentales. Así que sí, hay situaciones muy particulares y creo que hay que tomarse tiempo, ¿no? Porque hay que pensar que es una situación, es una calamidad lo que sucede, es una situación de emergencia de alcance global, y hay que pensarlo con tiempo para garantizar precisamente el ejercicio de este derecho. Sí, tal cual. Bueno, muy gracias. interesante porque indudablemente es crucial en estos tiempos y siempre en realidad. Bueno, muchas gracias. Guillermo, y si hubiera alguna pregunta posterior y te la hacemos llegar por vía mail y demás como para que la puedas canalizar. Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias a todos y todas por la escucha y por estar atentos e interesarles nuestros temas. Muchas gracias.